Buenos días, queridos hermanos, nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 24º domingo del tiempo ordinario, donde Jesús nos indica la manera de cómo nosotros debemos aprender a perdonar a nuestros enemigos y a quienes nos hacen daño para poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios, perdonando y amando incondicionalmente como Dios nos ama y nos perdona. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33 y 28, 9. El Salmo 102, la segunda lectura tomada de la carta a los Romanos, de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9, y del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Podemos comenzar con la misma pregunta de Pedro a Jesús, y que constante y frecuentemente es la nuestra, pues siempre estamos buscando una buena excusa para justificarnos y justificar el odio, el rencor, la venganza y la justicia según la lógica del mundo. Quien las hace las debe pagar, acción, reacción. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Pedro había entendido perfectamente, formado en la catequesis rabínica, que había llegado al máximo del perdón hasta 3 veces. A la cuarta se pedía justicia, haciendo pagar al deudor cuanto debía. Había entendido que Jesús estaba yendo más allá de esa justicia cuantitativa y retributiva. Había entendido que el mensaje de Jesús no era cuantitativo, sino cualitativo. Había entendido muy bien aquello que ya había dicho Jesús en Lucas 17, 3, 4. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti, diciendo: me arrepiento, le perdonarás. Había querido mostrarse generoso, llegando al máximo 7, al número 7, que en la mentalidad judía significa totalidad. Jesús, sin embargo, va al infinito. En el amor y en el perdón no hay límites. Se ama y se perdona siempre, porque al cristiano no lo mueve el sentimiento, sino la filiación como hijo de Dios. Pues el cristiano está llamado a actuar y a ser como Dios.
perfecto, misericordioso y bueno con los justos y con los injustos. Dice Jesús a sus discípulos: amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Lucas 6:35. Aparecen entonces en la palabra de Dios hoy dos términos importantes, necesarios de una buena y sana comprensión para vivir una vida cristiana auténtica y que tiene que ser la nota característica de la identidad de un bautizado, de un hombre de fe. Necesariamente el cristiano tiene que ser una persona que, viviendo en este mundo, no actúe según la lógica y los criterios del mundo, pues al cristiano lo mueve el espíritu, no la carne, y estamos llamados todos a vivir como hombres espirituales. Y estos términos son perdón y justicia. Respecto a la justicia retributiva, Jesús se basa precisamente en la premisa de Lamec, el hijo de Caín, que dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Silá: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Justicia que fue superada como un paso adelante en el derecho por la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y que Jesús de alguna manera reconoce, pero no enseña, pues Él supera la ley y enseña la ley del perdón incondicional y del amor infinito de Dios, que ama a todos sus hijos por encima del pecado, que Él como ningún otro detesta, pues hace infeliz al hombre y lo deshumaniza. Jesús hace entender a Pedro con esta parábola que una es la justicia de los hombres, que es válida para el equilibrio de la sociedad, que cada uno pague cuanto debe, que se descuenten las penas, pues el derecho y la justicia son coercitivas, es decir, debe existir una presión sobre la persona para exigir una conducta o un cambio de voluntad. De ahí la imagen del comportamiento del que toma por el cuello al compañero y lo hace pagar, aunque éste también le haya suplicado de comportarse como el rey se comportó con él. Pero Jesús, que siempre quiere ir más allá y quiere que nosotros los cristianos actuemos como Él y superemos el límite de la justicia humana, nos comportemos como hijos del Altísimo y usemos la misericordia de Dios, que como dice el Salmo que hemos proclamado, Salmo 102, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Al cristiano lo identifica solo el amor, que es el último peldaño de la escala evolutiva del hombre. La justicia solo mueve a Dios, pues solo Él conoce los pensamientos, los deseos y las intenciones del corazón del hombre, que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Yahvé, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta sobre mí tu mano. Salmo 139, 4, 5. Ciertamente no es fácil perdonar una ofensa. No es fácil olvidar un mal, sobre todo cuando éste ha causado una herida incurable. Y sin embargo, respecto al perdón, Jesús no invita a olvidar el mal cometido. Sería imposible no recordar, pues Dios nos ha dotado de memoria, sino que Jesús invita a recordar sin rencores, sin iras, sin rabias y mucho menos con el deseo de venganza. Por eso Jesús corrige la pregunta de Pedro, o como dice Alessandro Pronsato, el modo de conjugar los verbos por parte de Pedro. No debería decir, si mi hermano peca contra mí, más bien, si yo peco contra el hermano, pues el mal no solamente viene de afuera, tantas veces viene de mí, de mi egoísmo, de mi envidia, de mis celos, de mis rivalidades,
de mi corrupción. Ya lo había dicho Jesús en Mateo 5:23. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Y Santiago en su carta afirma que hay tantos enfermos en la comunidad por el odio, el rencor y las rivalidades. No es fácil perdonar, pues creemos que esta virtud cristiana y esta propuesta de Jesús es para apocados y gente sin criterio. La reacción inmediata al mal recibido es el instinto primitivo animal, donde no nos mueve el amor, sino el impulso. El perdón no viene espontáneo, natural. Incluso tenemos dificultad a perdonarnos a nosotros mismos y nos atormentamos con los remordimientos porque no aceptamos nuestras limitaciones y debilidades. En cambio, quien tiene consigo mismo una relación serena y tranquila, fácilmente podrá aceptar su debilidad. Si es difícil perdonarnos a nosotros mismos, mucho más será difícil perdonar a los demás, por el temor de que la ofensa se pueda repetir. Nietzsche decía que el perdón es un débil que, incapaz de hacer valer sus propios derechos. La bondad es incapacidad de rebelarse, la paciencia es cobardía, el perdón es incapacidad de vengarse. Freud pensaba que el perdón era una pretensión absurda, dañina para el equilibrio psicológico del individuo. Sin embargo, hoy lo sabemos que el odio y el rencor no favorecen para nada el equilibrio interior de la persona, no favorecen un sueño tranquilo y restaurador. De ahí la importancia de entender esta parábola de Jesús, que se basa en la deuda de dos deudores. El centro de la parábola es la actitud benévola, comprensiva y misericordiosa del Rey, que es Dios, con el deudor insolvente, que pide paciencia, a sabiendas de su incapacidad e imposibilidad de pagar todo, recibiendo del Rey, Dios, misericordia y el perdón de toda su deuda. Comparativamente, 100.000 talentos equivalen a 200.000 años de trabajo, una cifra exorbitante, imposible humanamente de pagar, con lo que Jesús quiere indicar la infinita misericordia de Dios con el pecador y la gratuidad de su amor incondicional. También quiere resaltar la parábola nuestra incapacidad de perdonar una cifra irrisoria, 100 denarios, equivalentes a 3 meses de salario, que aunque Jesús reconozca este tipo de justicia retributiva, de pagar lo que se debe, el mensaje para los cristianos es el de asumir la justicia de Dios, que nos hace verdaderamente sus hijos, misericordiosos y capaces de amar incondicionalmente. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros? Su misma compasión. Quiere que no mantengamos al hermano esclavo de su pasado. Pretende que no le quitemos la respiración mientras él busca desesperadamente salir de su angustiante situación. Dios nos pide ayudarlo y perdonarlo 70 veces 7, renunciando a cualquier tipo de revancha. Los hijos del reino de Dios son misericordiosos como el Padre Celestial, Lucas 6:36, y han entendido que el amor no tiene en cuenta el mal recibido. Quien ha hecho propia esta nueva lógica propuesta por Jesús, está dispuesto a perdonar, olvida todos sus propios derechos con tal de ver al hermano nuevamente feliz, sereno y liberado de su pecado, dice el padre Fernando Armelini. Por último, no podemos quedarnos en la conclusión del Evangelio, pues simplemente es un lenguaje y un apoyo literario que Jesús, según se usaba en su tiempo, para mover nuestro corazón y sacudirnos de manera que asumamos el perdón al hermano como norma de vida e identidad cristiana, como Dios nos ama y perdona. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude con su intercesión para que aprendamos también nosotros a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quien nos ofende y a ser misericordiosos como lo es Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un feliz domingo y una feliz semana. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.